¿Me escuchan? No, Perfectamente. perfecto. Las diapositivas, ¿las ven? En este momento no las, obviamente. Sabemos que la preparación académica del profesional de la salud, del médico, requiere mucho trabajo, mucho empeño, mucho esfuerzo. Y quería compartir con ustedes una cosita más que, aunque crean de que quizás les va a llevar un poco más de tiempo, les ayudará, lo cual ha sido demostrado empíricamente, a desarrollar su práctica como profesionales en la salud, al igual de que ayudará a sus pacientes a tener un mejor sistema de salud. Lo que yo quiero compartir con ustedes esta tarde, y tengo como unos 30, 40 minutos para hacerlo, es explicar el concepto de la salud, lo que implica la cultura y la salud, al igual que el desarrollo profesional del médico, y compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido en el desarrollo de este tema. Y finalmente, a terminar esta tarde, dándoles a todos y cada uno de ustedes un reto para que se comprometan a aprender más sobre este tema. Desafortunadamente, quisiera decirles que puedo compartir todo el conocimiento que existe sobre él en el tiempo que tenemos. Esto desafortunadamente no es posible. Entonces, vamos a ver, a través de mi presentación van a ver estas preguntas. Desafortunadamente, dada la cantidad de personas de que se encuentran unidas a nosotros, no vamos a poder explorar las respuestas de cada uno de ustedes, pero sí me gustaría que piensen, que consideren las respuestas a las preguntas que les mostraré a través de mi presentación. Como les decía el doctor de la Cruz, mi trabajo en realidad requiere mucho, gran parte de mi trabajo actualmente es dar este tipo de entrenamientos a profesionales en la salud sobre este tema. Así de que si tienen preguntas, les agradeceré que las hagan a su tiempo debido y intentaré contestarlas si lo puedo hacer. Entonces, la primera pregunta con la que quería arrancar con ustedes esta tarde es hacerles esta pregunta: ¿qué es la cultura? Y me gustaría que tomáramos unos cuantos segundos para que consideren esta respuesta. Si vemos la literatura profesional, nos damos cuenta que existen cientos de definiciones y todas son correctas, y ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. Para el objetivo de mi presentación esta tarde, he escogido una de las tantas que existen y quería definir para nuestra presentación el concepto de cultura como aquel cuerpo de creencias, tradiciones y principios que tenemos. Lo importante de este concepto es, cuando consideramos qué es la cultura, es que la mayor parte de expertos en el tema nos dicen que la cultura es un concepto que es aprendido a través de nuestras vidas. Y una vez que lo aprendemos, lo compartimos cuando somos miembros de grupos, sea un grupo familiar, sea un grupo estudiantil, sea un grupo profesional, un grupo comunitario. Cada uno de estos grupos tiene sus propias tradiciones, creencias, principios, las cuales compartimos con todos y cada uno de aquellos que son miembros de ese grupo. Sabemos que cuando nacemos, todos tenemos un contexto cultural, que incluye valores, normas, prácticas. Regularmente tendemos a pensar en cultura en temas como la raza o la etnia,
pero también la cultura incluye la orientación sexual de la persona, el género, y hasta este momento hemos tenido masculino y femenino, pero al menos en los Estados Unidos en este momento estamos en un proceso de adaptación y implementar el número de género a aquellas personas que deciden de que ellos no quieren reportar un género como parte de su identidad personal. También tenemos cultura por edad, sabemos que cada grupo etario tiene sus propias características y, por supuesto, el nivel socioeconómico, el cual incluye la educación. Son todos y cada uno de ellos grupos culturales. Cada uno de ellos tiene sus propias características y sus propias expectativas. Entonces, cuando consideramos la intersección de la cultura y la salud, sabemos que la cultura ejerce un gran impacto en las conductas que se relacionan a la salud del ser humano. Estas fuerzas las conocemos, lo que decidimos hacer, por ejemplo, estudiantes de medicina se conoce de que muchas veces tienen mucha falta de sueño. Esa es una calidad cultural del grupo de estudiantes de medicina que siempre está estudiando tanto que tiende a sacrificar la cantidad de sueño que tiene todas las noches. Entonces, sabemos que la falta de sueño tiene impacto también en la salud de las personas. Así que cuando consideramos y vemos la salud, es en realidad tiene un impacto en la cultura y la cultura tiene un gran impacto en la salud. Perdón. Hay 4 áreas específicas donde sabemos que la cultura tiene un impacto directo no solamente en la salud de la persona, pero también en los sistemas de salud. Entonces sabemos que la cultura tiene un impacto en el comportamiento de la búsqueda de la salud. Les comentaba hace unos minutos, dando un ejemplo de estudiante de medicina que tiende a no dormir, lo cual eventualmente puede llevar a un burnout o otros problemas de salud, a la persona de bajos ingresos que tal vez tiene que ingerir mucho alcohol o sustancias psicoactivas, depender en cigarrillo u otros componentes nocivos a la salud. También la salud tiene un impacto en cómo cada uno de nosotros percibimos la enfermedad. Si tuviesen la oportunidad de preguntarles a ustedes que definieran lo que es el concepto de salud, estoy seguro de que tendría unas cuantas variaciones en lo que es ese concepto. Y cuando aplicamos el mismo a lo que es la enfermedad, sabemos de que la cultura de cada uno de nosotros tiene a tener un impacto en cómo percibimos a la persona. Por ejemplo, yo trabajo mucho con trabajadores agrícolas aquí en el centro de California, donde resido. Son personas que son jornaleros, si ellos no trabajan, no les pagan. Entonces, muchos de ellos algunas veces prefieren no ir al médico porque si ellos dejan de trabajar, sus ingresos tienen un impacto. En unos días estaré en una conferencia a nivel nacional aquí también sobre el impacto que el coronavirus ha tenido en las poblaciones latinoamericanas en los Estados Unidos. Y nuevamente nos damos cuenta que la cultura tiene un gran impacto en cómo la enfermedad, el coronavirus, el COVID-19 ha sido percibido por las poblaciones latinoamericanas aquí en los Estados Unidos. Y obviamente la cultura va a tener un impacto en lo que son las decisiones de tratamiento que la persona va a buscar. Entonces, si sabemos que los impactos de que la cultura tiene, esta pregunta algunas veces sobra, ¿no? Porque si ya sabemos de que la cultura tiene un impacto, ¿para qué decimos la pregunta? Pero vamos a hacerla de todas maneras para poder contestarla empíricamente basado en lo que la literatura nos dice del impacto que tiene la cultura
en el sistema de salud y en la salud del ser humano. Bueno, vamos a comenzar de que a nivel mundial vemos que está cambiando el perfil demográfico de los pacientes. Quizás nuestros antepasados, nuestros padres, sus abuelos, si se encontraban en el área de medicina, encontraban un grupo más homogéneo en los pacientes de que ellos, con los que ellos tenían contacto. Ese perfil cambia a inmigración, a intercambio de culturas que se unen, y el perfil demográfico de las poblaciones a nivel mundial está cambiando. La inmigración tiene un gran impacto también en el cambio de ese perfil demográfico. Lo vemos aquí en los Estados Unidos, que por lo menos en el área donde yo vivo tenemos aproximadamente unas 100 distintas culturas que son representadas, que han inmigrado a esta área de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, eso requiere que el personal médico se adapte y comience a conocer un poco más sobre estas culturas, lo cual nos lleva al segundo punto, que si no tenemos un conocimiento o una sensibilidad hacia las creencias y prácticas que tienen las personas, eso puede crear una barrera entre la interacción del paciente y el profesional de la salud. Now, quiero que entiendan de que cuando yo digo que conocimiento y sensibilidad no significa que ustedes tienen que estar de acuerdo con las creencias y las prácticas que los pacientes tienen. Simplemente significa de que ustedes tienen que estar conscientes de que las personas pueden estar viendo la salud y el acceso a los sistemas de salud de una manera quizás distinta a los que ustedes pueden tener. Sabemos que las diferencias culturales crean conflicto durante la atención y dentro de unos minutos vamos a ver algunos de esos conflictos que se ven entre las interacciones entre miembros de distintos grupos culturales. Y en los Estados Unidos, de alguna manera, y en otros países también vemos de que las diferencias culturales llevan a inequidades de acceso y atención de salud. Les voy a dar un ejemplo muy concreto para nosotros. Yo trabajo también en la República Dominicana y todos los años llevo un grupo de estudiantes donde trabajamos en batallas que son áreas donde residen inmigrantes haitianos. Muchos de ellos no hablan español, hablan creol. Así de que para ellos es bastante difícil comunicarse con el sistema de salud de la República Dominicana. Hay otros problemas también que son inherentes en esas relaciones, pero muchas veces las diferencias culturales que existen en esos dos países hermanos que comparten la isla de Española, llevan a que estas personas que viven en esos países tengan unas inequidades de acceso a atención de salud que son increíbles, que no se podría, por lo menos para mí, se me hace algunas veces increíble pensar de que existan en el pleno siglo XXI. Entonces, ¿por qué nos importa todo esto? Me imagino que a través de sus componentes académicos han escuchado acerca de Alma Ata y también sobre la atención primaria de salud. La mayor parte de nosotros o ustedes que llegan a estudiar medicina es porque tienen un interés en ayudar a las personas a mantener su estado óptimo de salud. Y esto obviamente tiene sus raíces en lo que es la atención primaria que ha sido desarrollada por muchos años ya. Les pido disculpas por todo el texto que está en esta diapositiva, pero quería resumirlo, que hemos visto que esto es algo que hemos estado intentando hacer, no es desde hoy, sino que tenemos ya muchos años. Podemos considerar lo que fue la declaración de Alma Ata en el 78, la cual pone un enfoque a nivel mundial, ya que es una declaración a la que son adscritas muchos países, sus ministros de salud, y ratificado por muchos países.
Lo que dice la atención primaria es importante, pero también existen otros elementos que se consideran esenciales en mantener la salud del ser humano. Y aquí están algunos ejemplos: el asesoramiento básico, la salud materno-infantil, la planificación familiar, inmunizaciones, etcétera, etcétera. Y vemos de que a través de los años del 78 hemos visto varias declaraciones que han continuado expandiendo ese compromiso social de la atención primaria en salud, llegando hasta la Declaración de Astana en el 2018, en el cual no solamente reenfoca esos esfuerzos de la Declaración de Alma-Ata, pero también introduce el concepto de salud para todos. Bueno, ese término ya lo estamos utilizando, pero lo expande. Y luego introduce dos componentes que no habíamos visto antes. El primero es que dice que tenemos que empoderar a las personas para que ellos se sientan dueñas de su salud. La única manera que podemos lograr eso es tener en cuenta sus conocimientos, sus prácticas, sobre lo que es el concepto de la salud. Y además de eso, la Declaración de Astana nos recuerda que tenemos que abordar los determinantes sociales de las personas cuando estamos considerando su estado de salud. Entonces, una de las herramientas que utilizamos para llevar a recibir lo que es el concepto de la cobertura universal de salud, que es lo que provee la conferencia de Astana, es la competencia cultural. Entonces, nuevamente, voy a comenzar con la pregunta: ¿qué es la competencia cultural? Y existen muchas definiciones sobre lo que es este tema. Les voy a presentar tres de ellas: un conjunto de comportamientos, actitudes y políticas congruentes que se unen a un sistema. Eso es importante cuando consideramos uno de los ejemplos que les voy a compartir en unos minutos. La competencia cultural no se enfoca solamente en el proveedor de salud, pero también en el sistema de salud, lo cual lo hace que sea más responsable a las necesidades de los pacientes que llegan a él. Señalamiento en un idioma que las personas puedan leer, señalamiento para personas que no pueden leer, señalamiento que pueda ser útil para personas que son invidentes. Todas estas cosas son parte de lo que consideramos la competencia cultural en el sistema de salud. A nivel ya más personal, podemos definir lo que es el concepto de la competencia cultural como un estado de funcionar dentro del contexto de diferentes culturas, no solamente la cultura del profesional de la salud, pero también dentro del contexto de las culturas de las personas que atienden, que asisten y requieren atención médica. Esto requiere obviamente que continuemos creciendo y aprendiendo más como seres humanos. Si consideramos la competencia cultural desde un punto de vista de salud, podemos decir que la competencia cultural es la habilidad que tienen los trabajadores de la salud para incorporar lo que es una visión del contexto social y cultural de cada usuario, lo cual, si consideramos, es lo que nos está exigiendo la conferencia de Astana, y regresando hasta Alma-Ata, y aún hasta antes de cuando consideramos la historia de lo que es la medicina. Lo que es, para poder llegar a tener lo que es esto de la competencia cultural, y me gustaría decir de que vamos a llegar a ella, es un proceso que nos va a llevar toda la vida. Yo tengo unos 15, 20 años trabajando en este tema y continúo aprendiendo más sobre él, lo cual para mí es interesante porque me permite continuar creciendo como ser humano. Pero con lo que se llama la competencia cultural, sus elementos son tres básicamente. Tenemos que ser conscientes de nuestros propios valores, saber de dónde venimos, a qué creemos, qué hacemos,
a tener conocimiento desde el punto de vista de los usuarios y desarrollar algunas habilidades que nos permitan facilitar el conocimiento de usuarios con el conocimiento del personal de salud. Cuando ponemos estos tres componentes juntos, podemos decir que hemos llegado a tener el concepto, el principio del concepto de lo que es la competencia cultural. Entonces, si vamos a comenzar, si uno de los componentes de este concepto es lo que es la conciencia de quienes somos, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuál es la cultura del personal de salud? Y me gustaría explorar ese concepto en algunos minutos. Sabemos que desde que comenzamos las carreras en medicina, todos los trabajadores de salud se familiarizan, son entrenados de una manera muy particular para analizar los fenómenos que están relacionados con la salud y la enfermedad. A través del proceso educativo se desarrolla un lenguaje particular, lo cual convierte al profesional de salud a que desarrolle su propia cultura o sus propias características, las cuales tienen un impacto en la relación que lleva a tener con el paciente. Uno de los tenets de la medicina es que la enfermedad tiene una causa física. Cuando el paciente se presenta, hay que determinar cuál es el problema que tiene, el patógeno está causando la enfermedad y cómo se puede curar al paciente. Eso es parte de lo que se aprende en la escuela del paciente desde el primer día. Las medidas preventivas de salud, las infecciones, son algo de que también se enseña de que es muy importante para mantener la salud del ser humano. Sabemos también que parte de la cultura del personal médico es el tiempo. En los Estados Unidos, no sé sobre el Perú, pero en los Estados Unidos el médico tiene aproximadamente entre 10 y 15 minutos con cada paciente. Así de que son esclavos al reloj. Y entonces eso significa de que muchas veces información que es necesaria no se obtiene, no hay una muy buena comunicación entre el médico y el paciente. Muchas veces se debe que se entrena personal de salud a que la tecnología nos ayuda. Recuerdo cuando me mudé aquí al centro de California, y el motivo por el cual comencé a llevar estudiantes a otros países, primero a México y ahora a la República Dominicana, es de que los médicos se quejaban de que los pacientes, muchos de ellos de origen mexicano, no querían venir a sus citas, o si venían, a la presión arterial subía, se ponían muy nerviosos, lo cual tenía un impacto en la interacción que ellos tenían. Finalmente nos dimos cuenta a través de un estudio que hicimos de que muchos de estos pacientes no estaban acostumbrados a que tan pronto llegara el médico comenzara a tomarles la presión arterial, a escuchar, a hacer una serie de exámenes. Ellos estaban acostumbrados, de donde ellos venían en sus áreas, de que el médico los saludaba, les preguntaba cómo estaba la familia, y eso era algo de que ellos no estaban viendo aquí, lo cual tenía un efecto negativo en la salud y la atención primaria que se le daba a estas personas. Entonces, ¿qué significa eso? Es de que si sabemos de que existen estas barreras de interacción con los pacientes, es que tenemos que, el personal de salud debe adaptarse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Al menos quiero compartir algunos de lo que hemos realizado en los Estados Unidos para mejorar ese sistema de interacción que tiene en cuenta la cultura de los pacientes que vienen. Lo primero que se aconseja es de que se conozca a los pacientes. ¿Cuáles son las culturas que son predominantes en el área donde ustedes trabajan? ¿Cuál es la edad de ellos? ¿Cuál es la orientación, el género?
la atención que se le va a dar a un joven de 14 años va a ser distinto a lo que se le da a un adulto de 60 años. Tenemos que saber cómo nos podemos comunicar con ellos, cuáles son los valores que tienen los pacientes con los cuales estamos interactuando, quiénes son los guardianes que existen dentro de ese grupo, miembros de la familia, miembros de organizaciones religiosas, líderes comunitarios, quiénes son los que nos pueden facilitar acceso y conocimiento y asegurarnos de que los pacientes en verdad sigan los requisitos y los tratamientos que les dan. Y muy importante, es una pregunta que creo que está al centro de toda interacción, es de que el personal de salud debe saber la percepción sobre lo que es la salud y la enfermedad. Como vimos, para el personal de salud es fácil, es biomédico, se sabe de que la persona ha sido afectada por algo y se puede revisar, pero ¿qué pasa si este paciente no tiene la misma percepción? Otra cosa que realizamos ahora en la interacción con el paciente es conocer los conocimientos o los comportamientos, perdón, que son aceptables socialmente entre los grupos. Algunas veces no nos damos ni siquiera cuenta de que no le ofrecemos la mano al paciente cuando llega, cuando entramos, no hacemos contacto visual con este paciente, estamos en el chart viendo qué es lo que el historial médico del paciente, y eso, pasar eso a los asuntos de inmediato, en lugar de preguntarle al paciente cómo se encuentra, cómo está en la vida. Y eso fue, como les dije anteriormente, una experiencia que aprendimos aquí en esta área, y de una manera que fue un poco dolorosa para el sistema de salud. Tenemos que darnos el tiempo de interactuar con el paciente, considerarlo como persona. Otro componente que algunas veces se nos olvida, quizás por tiempo, quizás porque la cultura del personal de salud no es el empoderamiento que cada paciente necesita en las decisiones de tratamiento que ellos necesitan tener. Sabemos cómo se le da la información al paciente y cómo la capta, cómo la acepta y cómo la aplica, depende del nivel educativo de la persona. Varios estudios nos han enseñado que para el tiempo que el paciente sale del consultorio, ha olvidado hasta un 50% de la información que le ha dado el médico. Entonces, como sabemos eso, muchas veces les entregamos folletos para que ellos se recuerden y sepan lo que tienen que hacer o tengan un poco más de conocimiento de la enfermedad. Pero, ¿qué pasa si el paciente no sabe leer y escribir? ¿Qué pasa si ese folleto ha sido escrito a un nivel de lectura que es más alto de lo que la persona tiene? O sea, tenemos que tener en cuenta estos niveles. Sabemos que algunas veces la modestia, el paciente no quiera decir todos los síntomas que tienen porque es un poco penoso para ellos y quizás no quieran hacerlo. Y algunas veces es importante saber quién más es parte del equipo que necesita atender al paciente. En este momento, por ejemplo, por las últimas semanas, el número de casos de coronavirus ha ido incrementando, los sistemas de salud, nuestros hospitales, ha limitado la visita de pacientes, de familiares de pacientes o de seres queridos de los pacientes, lo cual, desde un punto de vista biomédico, tiene sentido. Estamos tratando de controlar el contagio con el coronavirus, pero tiende a tener un efecto negativo en la salud de las personas, porque ahora esos seres queridos con los que ellos cuentan ya no están a su lado, ellos no tienen la menor idea a cómo va a progresar a su estado de salud y cuándo tal vez salgan de donde se encuentran en este momento. Si tomamos eso en cuenta, entonces debemos considerar de que la comunicación
es muy importante entre el proveedor de salud y el paciente. Regularmente tenemos a ver el doctor, buenas tardes doctor, buenos días doctor. El paciente algunas veces simplemente le llamamos por su primer nombre y se nos olvida de que también son seres humanos que se merecen un respeto igual que ellos nos están dando. Últimamente en los Estados Unidos estamos entrenando al personal de salud para que cuando se presente al paciente, buenas tardes, o doctor de la Cruz, un placer conocerlo, señor o señora, y utilizar el apellido, a menos que ellos le dejen saber proveedor de salud que quieren que lo llame por su primer nombre. También es importante saber de que necesitamos escuchar la parte de la comunicación, o la gran parte de la comunicación es escuchar las preguntas que nos están haciendo a los pacientes para poder entender su concepto de salud y enfermedad y poder comunicarnos con ellos de una manera que sea efectiva y que lleve a recuperar la salud que ese paciente ha perdido. Una última recomendación que también estamos dando es tratar de evitar darle órdenes al paciente, decirle, debe hacer esto, porque para muchas personas es ofensivo y eso significa que ya no van a seguir las órdenes que van a seguir después de esto. Algunas veces se recomienda que se le diga al paciente, algunas personas en nuestra situación o con esta enfermedad han hecho esto, esto, esto y esto, y se lo recomendamos que usted lo haga. Es una manera de llegar al mismo punto de lo que el paciente tiene que hacer, pero hacerlo de una manera que sea un poco más, menos dura, que demuestre que es un poco más respetuosa de las personas con las que estamos trabajando. Idioma es importante. En los Estados Unidos sabemos de que, como les decía, en nuestra área hay más de 100 culturas que están representadas. Hay más como 130 idiomas distintos que se hablan en nuestras escuelas. Y obviamente no podemos esperar que el personal de salud hable todos los idiomas, pero muchos sabemos que están aprendiendo frases claves en español y Hmong, que son las dos culturas más grandes. Tal vez, y también un poco de algunos idiomas de la India, porque son los grupos étnicos más grandes que tenemos. Pero obviamente cuando el personal, hay una comunicación, una barrera de comunicación por el idioma, es importante tener intérpretes profesionales que faciliten esa comunicación y bajo ninguna circunstancia permitir que miembros de la familia sirvan como intérpretes entre el profesional de salud y el médico, principalmente si el miembro de la familia que ha entrado es una persona que es menor de edad, ya que el adulto quizás no quiera compartir información que es personal con una persona que es menor de edad. En los Estados Unidos hemos desarrollado también lo que se llaman class standards, culturally linguistic standards, lo cual permite, son requisitos, comenzaron como recomendaciones actualmente, es interesante cómo ir evolucionando, como recomendaciones que pueden hacer los sistemas de salud para mejorar la interacción de pacientes con el sistema de salud. En cultura y en cómo se llama y a través del lenguaje. Esto ha ido evolucionando por las últimas 2 décadas y ahora algunos programas económicos que vienen a los hospitales dependen de cómo están siendo implementados estas competencias en los sistemas de salud de las personas. Alguna otra habilidad que puede desarrollar la atención primaria de salud es cómo comunicarnos. Eso estamos utilizando con pacientes para que haya una mejor comunicación.
preguntas claves de que el paciente le puede hacer al médico, cómo el médico se puede comunicar con el paciente, cómo se pueden utilizar folletos, aún cuando la persona no pueda leer, cómo comunicarse de una manera que el paciente pueda entender, aunque tengan un poco de tiempo limitado con cada paciente. Lo importante es escuchar al paciente que está con nosotros y aclarar las preguntas que tengan. Y les voy a decir, al principio sí, eso es un poco difícil, pero una vez que practicamos y practicamos, se nos hace mucho más fácil el proceso. ¿Por qué es tan importante este tema para el personal de salud? Les voy a dar 3 respuestas a esa pregunta. La primera es que la competencia cultural tiene un impacto positivo en el acceso a los servicios de salud. Cuando el paciente se siente respetado por el personal de salud, por el sistema de salud, van a seguir las recomendaciones que se les dan y van a regresar principalmente cuando necesitan tener ese seguimiento médico. Segundo, hay una gran cantidad de estudios que ha demostrado que las intervenciones que tienen en cuenta la cultura tienen un efecto positivo en varios outcomes de salud. Vemos los niveles de azúcares, el estilo de vida, condiciones de salud y satisfacción. Y tercero, la satisfacción de los usuarios tiende a ser mucho más alta cuando se utilizan estas competencias y habilidades de nivel cultural. Quería compartir con ustedes 4 estudios. Hay cientos, literalmente cientos de estudios de que nos demuestran de que en verdad la cultura, el sistema, la atención que tiene como base una competencia cultural tiene resultados positivos en la salud de las personas. Esos son 4 estudios que han sido publicados, uno en 2013, 2016, 17 y 19. Solamente quería darles algunos ejemplos para ver que es algo de que se continúa estudiando. No es nuevo, pero continuamos aprendiendo algo nuevo casi todos los días. Además de eso, quería compartir con ustedes 4 publicaciones en las que yo he estado envuelto directamente. 2 de ellos son libros y 2 ejemplos de publicaciones. Uno, el último que fue publicado hace unas semanas en una revista de salud pública en Brasil. Creo que ya me estoy quedando con un poco de tiempo corto, así que no voy a mostrarles el video, pero sí les voy a dar algunos momentos quizás para que puedan tomarle una foto a la pantalla. Y cuando tengan tiempo, si vean este video, es muy interesante. Muestra cómo los estándares de clase que había mencionado hace unos minutos han sido aplicados en el estado de Connecticut para mejorar los sistemas de salud en ese estado. Muy interesante el video, es corto, así que les invito a que lo vean si tienen la oportunidad de hacerlo. Ya llegando al final de mi presentación, quería que retomemos una nueva pregunta para ustedes. ¿Cuáles son los efectos que tiene? Bueno, vamos a comenzar que las poblaciones tienen sus propias culturas y si tomamos esas diferencias, añadimos un poquito de competencia cultural, eso lleva, según los estudios nos han demostrado, que los cuidados culturalmente adecuados tienden a tener mejores resultados en salud y una gran disminución en las inequidades de las poblaciones con las que trabajamos. ¿Cuáles son algunas recomendaciones prácticas que les puedo compartir con ustedes esta tarde? El respeto es muy importante, primordial en las relaciones que existen con el personal médico.
tenemos que darnos la habilidad de tomar un riesgo y aprender a explorar algo nuevo. Como les he dicho más de una vez ya, no va a ser tan fácil, pero tampoco es imposible. Tenemos que recordar que algunos de los comportamientos y creencias que vamos a escuchar nos va a romper el estómago, decir qué es lo que está pasando aquí. Pero tenemos que tener en cuenta que eso es lo que la persona cree y tenemos que respetarlo. No tenemos que estar de acuerdo con ellos, como les dije anteriormente, pero por lo menos tenemos que estar conscientes que hay una diferencia de cada con estas personas. Y finalmente, obviamente, esto significa que tenemos que tener un conocimiento sobre nosotros, cuáles son las prácticas que nosotros hacemos. Yo regularmente cuando estoy con mis estudiantes les doy una actividad que se recuerden, algo que ellos hacían cuando eran niños, que es lo que hacía su familia para mantener su salud. Y es bastante interesante ver todas las actividades que hacemos. La mayoría de nosotros no vamos al médico, tan pronto nos comenzamos a sentir enfermos, tomamos otras avenidas, por decirlo así, de qué hacer antes de ir al médico. Entonces, el reto que yo les quiero dejar es, no es fácil comenzar a incorporar el concepto de competencia cultural dentro de todo lo demás que tienen que aprender en la medicina y que tienen que hacer cuando están practicando medicina. No es fácil, pero no es imposible. Lo hemos demostrado, los estudios lo demuestran de que es una buena inversión de este tiempo y por lo tanto quiero terminar esta tarde retándoles a cada uno de ustedes para que aprendan algo más sobre el tema y puedan poder aplicarlo en sus vidas cotidianas. Les agradezco mucho nuevamente por la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde. Muy bien, doctor. Muchas gracias al doctor Miguel Pérez. Un fuerte aplauso al doctor Miguel Pérez. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna palabra, doctor Johnny? Sí, bueno, como siempre, felicitar la excelente presentación del doctor Miguel Pérez en este enfoque completamente diferente, ya no solamente los aspectos biológicos, bioquímicos, anatómicos, moleculares y genómicos de las personas en temas de salud, sino la importancia del enfoque cultural. Perú, al igual que otros países de Latinoamérica y del mundo, es un país pluriétnico, multilingüe, multicultural, y lógicamente con grupos y comunidades nativas, autóctonas e indígenas. Una experiencia importante que quería comentar y preguntar la opinión del doctor Miguel Pérez en cuanto a este tema es, por ejemplo, que para obtener buenos resultados en temas de salud es importante conocer la competencia cultural de la comunidad. Muchos de los estudiantes que hoy están presentes, dentro de poco tiempo estarán haciendo sus serums, su práctica en comunidades rurales, en poblaciones donde también el enfoque cultural es fundamental. En México existe incluso direcciones y secretarías de interculturalidad, por ejemplo, ¿no? Que forma parte del gobierno. Tuvimos la experiencia de trabajar con salud materno-infantil y con el desafío de disminuir la mortalidad materno-infantil. Y uno de los retos más importantes se daba justamente en comunidades nativas o autóctonas, donde conocer y comprender la cosmovisión de ellos es de suma importancia para implementar programas con éxito. Por ejemplo, para una mujer de una etnia en particular, después que tiene su parto, tiene a su bebé, tiene por costumbre enterrar la placenta. Si no entierra la placenta, piensa que parte de su ser todavía puede continuar. Entonces, muchas mujeres no quieren ir a los hospitales o recibir atención médica porque no les entregan o no les dan la placenta o no les explican posteriormente a su parto. Entonces, ¿cómo para tener éxito en un programa de salud pública, en un programa comunitario, etcétera, es fundamental el conocer la competencia cultural? Doctor Miguel Pérez,
Usted tiene seguramente muchas experiencias, tanto en Centroamérica como en México, en relación a estos puntos. En verdad que sí, y fue en México donde comencé a explorar ese tema. Para mí fue en el estado de Guadalajara donde comenzamos a aprender, donde comenzó mi viaje sobre el conocimiento de este tema, y en verdad, doctor de la Cruz, es importante conocer, como decía, los estudiantes que van a comenzar sus prácticas clínicas en áreas rurales. ¿Qué le puedo decir? Quizás leer un poco esas áreas, quizás visitar, conocer. Me parece que cuando estuvimos en Lima que hay un centro también cultural, si recuerdo bien, donde se puede obtener información. Pero eso es parte del desarrollo profesional que debemos de tener. Llegar a conocer un poco sobre las comunidades con las que trabajamos. Y les voy a decir, el hecho de que comiencen a aprender no significa que van a ser expertos. Muchas veces a mí me invitan a hacer presentaciones aquí en los Estados Unidos porque soy de origen hispano y consideran de que siendo hispano sé todo lo que tenemos que saber acerca de los hispanos, lo cual obviamente es incorrecto. Las diferencias que existen entre las mexicanas, las peruanas, las dominicanas es tan grande de que en verdad nadie puede ser un experto, pero si nos tomamos un tiempo en aprender, hacernos preguntas, lo decía, ¿por qué el hospital no le puede entregar la placenta a esa madre para que la pueda? ¿Qué daño le da entregarle esa placenta a la madre? Entonces, algunas veces tal vez debemos cuestionar lo que hacemos y encontrar maneras de servir las necesidades del paciente. Entonces, el conocimiento, el respeto y la integración de la cosmovisión y del enfoque cultural es muy importante para llevar adelante programas y estrategias con éxito en salud y en realidad aplicable a las ciencias de la vida, ¿no? El conocimiento, porque tenemos que conocer acerca de esas culturas, su cosmovisión, sus creencias, su forma de pensar, su forma de ver el mundo. El respeto, porque nosotros tenemos que ser respetuosos de lo que ellos observan y de lo que ellos ven. Y lo más importante, tenemos que integrar esos enfoques y esas modalidades, esas visiones, para que finalmente el tema de salud sea una realidad también para la diversidad y la heterogeneidad de grupos, etnias y personas que existen en los diferentes países del continente americano y del mundo. Doctor Miguel Pérez, realmente nuestro agradecimiento. Con seguridad pronto, cuando se den las condiciones, vamos a contar con tu visita aquí en Lima, Perú, en la Universidad Ricardo Palma, para poder seguir desarrollando colaboraciones, participaciones y, por supuesto, encuentro con los estudiantes de medicina. Dejo el tiempo con la profesora Lucy Correa. Muchas gracias, doctor Johnny de la Cruz. Muchas gracias a nuestro ponente, el doctor Miguel Pérez. Gracias por su tiempo y por su hermosa ponencia, doctor. Fue excelente. Nuevamente, un fuerte aplauso para el doctor. Muchas gracias, doctor Miguel Pérez. Muchísimas gracias por invitarme y que pasen muy buenas tardes. Un abrazo, hasta luego.